¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno estar juntos en este cuarto encuentro de Mejor una Familia. En cada uno de los encuentros hemos estado hablando acerca de las diferentes claves para una familia mejor. Hemos hablado de la primera clave, que es dejar que Dios sea parte de tu familia. La segunda clave, el compromiso. Si no hay un compromiso claro de que aquí estamos juntos, pase lo que pase, si eso no está bien colocado, si ese cimiento no está bien colocado, todo lo que construyamos arriba no va a ser bueno, no va a servir. La tercera clave de la cual hablamos es la confianza. Si hay algo que es el escenario para que una familia florezca, es la confianza, donde todos pueden abrir su corazón y no tienen problemas de abrir su corazón, donde no hay secretos, donde esperamos lo mejor los unos de los otros. Hoy vamos a hablar de la cuarta clave, quizás la razón o la necesidad que abre camino a la confianza. Hoy vamos a hablar del perdón, del poder del perdón. Una de las razones, quizás la número uno, por la cual nos cuesta generar ese ambiente de confianza en nuestra familia, es el rencor. Un hombre decía, mi esposa tiene muy mala memoria. Muy mala memoria. Su amigo le decía, ¿qué pasa? ¿Se olvida de todas las cosas? No, el problema es al revés. Ella se acuerda de todo. Y a veces mantener el registro de todo lo que sucede, mantenernos aferrados a las cosas que sucedieron al pasado, es mala memoria. Es usar mal la memoria. Es usar mal la memoria de tal manera que lo único que hace es, si en el pasado nos hizo daño, dejar que nos siga haciendo daño en el presente. Una vez más, volviendo al himno del amor, en 1 Corintios capítulo 13, en este caso, en el verso 5, dice lo siguiente. El amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Si nosotros guardamos rencor, lo que hacemos es justamente eso, guardar un registro, como si fuera una lista, ¿no? La voy a anotar todo lo que me hicieron, voy a anotar todo lo que ocurrió para no olvidarme exactamente nada de eso. Ese ejercicio te va a quitar la alegría, ese ejercicio no te va a permitir ser feliz, ese ejercicio va a arruinar tu familia. El amor hace lo opuesto. El amor se deshace del registro de las ofensas recibidas. Yo sé que no es sencillo, pero entendelo, el rencor te está matando. Esa es la razón por la cual no hay afectividad en tu hogar, no nos abrazamos, no nos expresamos cariño. Esa es la razón por la cual perdemos un montón de días con el ceño fruncido, sin hablarnos. Necesitamos aprender el arte de perdonar. Quizás se han dañado mucho. Quizás se han herido mucho. Quizás hay personas que te han hecho mucho daño. Cosas que nadie tendría por qué haber vivido. Quizás hayas sido víctima de parte de las personas que supuestamente más te amaban, de cosas terribles, de cosas indecibles. No soy ingenuo. Sé que aunque nos amamos, somos capaces a veces de hacer cosas terribles. Pero la realidad es que no puedes vivir atado a eso el resto de tu vida. Porque si ya te hicieron daño en el pasado, si mantenés un registro de eso en tu vida cada día, lo único que va a suceder es que te vas a hacer daño en el futuro también. Necesitas aprender el arte de perdonar. ¿En qué consiste? ¿Cómo se logra el arte de perdonar? 3 o 4 cosas sencillas. Perdonar significa, en primer lugar, revelar las cosas que te lastimaron. Hay muchas personas que lo que hacen es esconder lo que les pasó, lo que les dolió. Es una manera de mantener rencor, ¿eh? Yo me lo como, yo me lo trago. ¿Te ofendió? ¿Te hizo daño? No, a mí no me hizo ningún daño. A mí esto me resbala. Cuando no es verdad. Empezamos a guardar y a esconder heridas, ofensas. Eso no va a ser por mucho tiempo. Tarde o temprano eso sale. Y cuando salga, va a salir de la peor manera. A menos que tomes la decisión intencional de abrir tu corazón en el lugar correcto, con la persona correcta y de la manera correcta, y decir qué te hirió. Muchas veces estamos conviviendo con personas que no tienen ni idea de lo que nos han dañado. Quizás se trata de abrir el corazón
mirarlos y decir, mira, quizás vos no te diste cuenta, o creo que ya lo sabés, pero esto me ha dañado. La Biblia dice lo siguiente en el libro de Eclesiastés 7:9. Si ya enojarse es malo, guardar rencor es peor. Y eso es lo que sucede. Si te hirieron, eso ya fue un daño. Pero si lo guardás y lo escondés, ya es peor. Revelá, mostrá, contá, confesá, abrite, decí qué te dolió. Número 2, soltá a la persona que te hizo ese daño. A veces nosotros creemos que lo mejor que podemos hacer con los que nos dañaron es mantenerlos cautivos en una celda. Lo que no nos damos cuenta es que nosotros vamos a quedar en la misma celda por el resto de nuestras vidas. Una de las películas más famosas producidas en nuestro país, nominada al Oscar, ha sido El secreto de sus ojos. Una película que casi todos aquí en nuestro país hemos visto. A todos nos quedó impactado el final. Aquel joven que perdió a su novia en manos de un asesino violador, él mismo se ocupa de capturar a ese asesino. Él mismo se ocupa de apresar a ese asesino en un cuarto de su casa y ser el carcelero del asesino de su novia por el resto de su vida. Cuando vemos esa escena final, nos impacta ver al preso, pero nos impacta ver al carcelero también. ¿Cuál de los dos está preso? Los dos están presos. Y cuando nosotros no perdonamos, quedamos atados a lo peor. Por eso perdonar no es decir que el otro fue inocente. Perdonar no es hacérsela fácil al otro. No, no. Perdonar es lo mejor que puedes hacer vos. Es decir, yo no voy a ser preso de estas cosas. La Biblia dice lo siguiente en Romanos capítulo 12, versículo 19. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque las Escrituras dicen, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Perdonar no es dejar impune algo, es dejar que Dios se ocupe de hacer justicia. Y Dios se va a ocupar de hacer justicia, no tenés por qué ser el justiciero. Y Él va a hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo va a hacer justicia a Dios con ese personaje malvado que te hizo daño? De la misma manera que hizo justicia con vos y conmigo, de nuestros actos malvados. Quizás sea por eso, ¿no? Que no queremos perdonar. No vaya a ser cosa de que Dios sea tan bueno con aquel que me hizo daño como lo fue conmigo, de tantos daños que yo he hecho y he hecho a otros. Enténdelo, el perdón es un puente, que si vos destruís para otros, el día que lo necesites cruzar, tampoco va a estar para vos. Perdonar significa esto, soltar al que te hizo daño. La Biblia dice en Marcos 11:25, pero cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdonen a ustedes los pecados. De eso se trata. Se trata de poder construir un puente de oportunidad, un puente de perdón, un puente para otros, pero que en realidad es exactamente el mismo puente que yo y vos necesitamos. En tercer lugar, perdonar es un ejercicio cotidiano. Vos acabás de perdonar a una persona por lo que te hizo ayer y esa persona convive con vos. Y si convive con vos, es muy probable que muy pronto, hoy mismo, vuelva a fallarte. Es así. No somos perfectos. Vos no sos perfecta, los integrantes de tu familia no son perfectos, vamos a cometer errores. Y necesitamos que el perdón no sea un gran acto heroico de alguna vez, no. El perdón tiene que ser parte de nuestro día a día. Además, hay un montón de pequeñas cosas que le hacen daño a la familia y que necesitan tanto perdón como las grandes cosas de la vida. Porque si no las perdonamos, se nos pasan todos los días con el ceño fruncido, enojados, distanciados. Perdonar es aprender a pasar por alto las ofensas cotidianas de las personas de tu familia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice lo siguiente en Lucas capítulo 17, 3 al 4. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo.
Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. El apóstol Pedro pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dice 70 veces 7. No, el perdón no es algo que hacemos de manera extraordinaria alguna vez en la vida o 2 o 3 veces en la vida. El perdón es un día a día. A cada momento, en cada detalle de la vida familiar, el otro se va a equivocar, el otro va a cometer errores y vos vas a tener que decidir. Guardar rencor, poner cara de malo, andar enojado, distanciarte o perdonar. Perdonar es una decisión que se toma todos los días. En cuarto lugar, perdonar significa actuar de maneras nuevas y buenas. ¿Cómo te das cuenta que perdonaste? Cuando no solamente no tomas represalias, sino que además sos capaz de seguir amando y seguir haciendo cosas buenas por las personas que están a tu alrededor. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7. El que ama es fiel a ese amor, cuéstele lo que le cueste. Siempre confía en la persona amada, espera de ella lo mejor y la defiende con firmeza. Y dice también la Biblia lo siguiente, en Lucas 6, 27, 28. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. De eso se trata. Se trata de seguir amando. ¿Qué pasa si tu hijo te dice algo hiriente? ¿Puede un hijo decirle a un papá algo hiriente? Sí. ¿Qué pasa si tu padre te dice algo hiriente? ¿Puede ser un padre amoroso alguna vez decir algo hiriente? Sí. ¿Qué debería hacer con él? Ir y abrazarlo. ¿Sí? Ir y abrazarlo. Ir a abrazar a tu hijo mientras te está diciendo cosas hirientes y mientras él incluso te desafía, abrazarlo y decirle hagas lo que hagas, digas lo que digas, nada puede evitar que te ame. Ir a abrazar a tu padre mientras te menosprecia una vez más y decirle papá, me has hecho tanto daño, pero hagas lo que hagas, digas lo que digas, no voy a dejar de amarte. De eso se trata perdonar, de dar vuelta a la historia y de no dejar que la herida se apodere de tu corazón. Tu familia tiene esperanza. Tu familia puede ser mejor, pero necesita el arte de amar. El arte de perdonar. Perdonar es abrir la puerta para que Dios haga un milagro en tu familia. Por eso, en quinto lugar, el arte de perdonar consiste en eso. Deja que Dios cambie tu familia. Mientras has tratado el rencor, no estás dejando de que Dios haga algo en tu familia. Deja que Dios haga algo. Si estuvieran dispuestos a perdonar y a pedir perdón, un milagro comenzaría. La Biblia dice lo siguiente en Job, capítulo 11. Pero si tú amas a Dios y le pides perdón, y si tú y tu familia dejan de hacer el mal, entonces no tendrás que avergonzarte y podrás vivir sin temor alguno. Olvidarás tus sufrimientos por completo. Si acaso los recuerdas, será como recordar cosas sin importancia. Mira qué diferencia. Comenzamos diciendo que el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Y esta promesa de la palabra de Dios dice que si dejas que Dios te acompañe en el arte de perdonar, vas a recordar algunas cosas terribles, dolorosas, pero cosas que ya no duelen, cosas que Dios ya no sanó. Las heridas del corazón son como las heridas en el cuerpo. Dios las quiere sanar. Quizás quede una cicatriz, pero ya no el dolor. Quizás uno las mire y las recuerde, pero ya no el dolor. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Ya no el dolor. Ya no más dolor. En tu vida, en tu matrimonio y en tu familia. Te pregunto, ¿estarías dispuesto a que Dios te acompañe en la decisión de perdonar? Me gustaría, en este caso,
terminar orando por todos ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojos. Querido Dios, en cada grupo, en cada lugar donde estamos teniendo esta conversación, hay dolor, decepción, infidelidad, traiciones. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda llenar el lugar y darnos la convicción de que el perdón es el mejor camino. Gracias porque un día vos nos perdonaste en esa cruz. Enséñanos a perdonar de la misma manera que vos nos perdonaste. Y ahora, en el nombre de Jesús, sana toda herida, sana todo dolor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Conversen en cada mesa. Y en este caso la pregunta va a ser, ¿de qué cosas, de qué temas, con qué personas deberíamos tener una charla honesta? Una charla en la cual pedirnos perdón mutuamente. Que Dios les bendiga. Nos encontramos en el próximo encuentro.